Buenos días, bienvenidos. Vamos a dar inicio en esta mañana a nuestra celebración de todos los domingos. Arrancamos el mensaje a las 10 de la mañana a través de las redes sociales, pero acá en nuestra sede lo hacemos a partir de las 9:30. Vamos a arrancar con un pasaje que está en Hebreos capítulo 11, verso 6, a manera de introducción. Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que sin fe es imposible que agrademos a Dios, es imposible que Dios esté, digamos, agradado de nosotros, porque lo contrario a la fe es la desconfianza, es el no creer en lo que Dios puede hacer. Por eso dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe, crea que Él es quien ha dicho que es y que va a hacer lo que ha prometido y que es galardonador, o sea que Él nos va a dar el premio a los que lo buscamos. Es necesario, por eso, acercarnos a Dios con fe. Y en el mismo libro, en el mismo capítulo de Hebreos 11, pero ya en el verso 1, un pasaje supremamente conocido, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué arrancamos hablando de esos versos que hablan de la fe? Porque la vida del cristiano debe de estar, o tiene que estar basada en la fe. La vida del cristiano tiene que caminar en la fe en Cristo. Cuando usted es un cristiano que ha entendido esto, usted sabe y entiende que Cristo es real, que Él está con nosotros. Así que todo lo que Dios permite que pase o que no pase en nuestras vidas, todo lo que nosotros experimentemos, siempre de una u otra manera, Dios lo permite porque se va a cumplir un propósito en nosotros. Nada de lo que nos suceda, nada de lo que no suceda, nada de las cosas que vivamos, sean buenas o no tan buenas, pasan en nuestra vida o son resultado de la casualidad o de una coincidencia. Al contrario, todo eso pasa porque Dios lo está permitiendo. Él quiere que pase algo en nosotros a través de esas situaciones, a través de esas circunstancias. Él quiere que usted esté consciente de que usted está en un proceso de aprendizaje, en un proceso de formación espiritual. Entonces, nosotros tenemos todas estas cosas que vivimos como cristianos, las vivimos, pero sabemos que no estamos solos, sabemos que Dios nos acompaña y Él nos da herramientas para que podamos enfrentar estas situaciones. Él nos da herramientas para que usted y yo podamos enfrentar una situación difícil en cualquier área de nuestra vida. Y una de esas herramientas que Él nos da es la fe. La fe, por eso decíamos ahora que la fe es la certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante que como cristianos hagamos buen uso de la fe. A veces la fe en nosotros se puede llegar a debilitar, se puede llevar a quebrar, porque las pruebas a veces son muy complejas, pero tenemos que estar afianzados en la fe. Entonces, la fe que Dios nos permite tener, experimentar, la que queremos ejercitar a través de las pruebas, es la capacidad que Dios nos da de creer sin ver. De creer sin ver, porque la gente hoy habla de creer para ver. Hasta que no creen, no ven. Así como decía Tomás, el apóstol Tomás, creía o pensaba que él tenía primero que ver a Cristo para creer que él había resucitado. Algunas personas no le creen a la palabra de Dios, algunas personas no creen que Dios existe, algunas personas dudan de que Dios es el que les ayuda a conseguir todas las cosas y que esas cosas que ellos logran, las logran en sus propios fuerzas, en sus medios, en su inteligencia, en los dones que tienen. Pero todo eso, todas esas cosas que podemos alcanzar, las alcanzamos porque Dios lo permite. Por eso es importante que en todo momento nos acerquemos a Dios con fe, porque eso es lo que le agrada a Él. Que nos fiemos de todo corazón de Él, es decir, que estemos en una total dependencia, una total y completa dependencia de Dios. Muchas personas hoy no le tienen fe a Dios, no creen en la palabra de Dios, sino que le
le colocan toda su fe a una persona, a un recurso, ponen su fe en otras cosas que no son Dios y terminan dándole gracias a la vida, al universo, aunque saben que las cosas que tal vez reciban pueden venir de algo superior a ellos, pero no le dan el nombre que es Dios, sino que le dan ese primer lugar a la creación. Entonces dicen, no, es el universo, gracias a la vida, gracias al universo que me ha dado eso. No, hay que darle lugar a Dios, que Él se merece el primer lugar. Y es gracias a Dios que tenemos lo que tenemos, llegamos donde llegamos y alcanzamos a vivir lo que alcancemos a vivir. Así no tengamos todas las cosas que a veces queremos. Pero en todo caso, en la medida que muchas veces nosotros tratamos de que nuestra fe sea fortalecida, que le pedimos a Dios que nos aumente la fe, que nos fortalezca esa fe, llegamos a experimentar algo que se conoce como crisis de fe. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy, crisis de fe. Y nosotros como seres humanos experimentamos toda clase de crisis económica, crisis de salud, crisis en nuestras relaciones, crisis laborales, vemos crisis económica a nivel mundial, crisis de guerras, crisis, una cantidad de cosas que colapsan la vida de las personas, la vida de un país, la vida del mundo. O sea, estamos acostumbrados a atravesar crisis. Las crisis son importantes, porque en medio de las crisis nosotros fortalecemos nuestra fe. Así que pensar en que podemos experimentar una crisis de fe no es malo. Experimentar una crisis de fe es bueno porque empezamos a ejercitar el músculo de la fe. Por eso el primer punto que hoy quiero compartir es que el encuentro con Jesús provoca una crisis de fe. Ese es el primer punto. Vamos a ver 3 puntos hoy. Y el primero es: el encuentro con Jesús provoca una crisis de fe. Lucas capítulo 5, verso del 1 al 5. Lucas capítulo 5, del 1 al 5. Dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, como es normal, cada que hablamos de relatos de Cristo en los que Él es protagonista, es normal que cuando Jesús estaba caminando por aldeas, por pueblos, era seguido de muchas personas, de multitudes. No eran 100 ni 200, eran 1000, 2000, 3000, 5000, era demasiada la gente que se agolpaba. Por eso el pasaje dice que el gentío se agolpaba, o sea, era a montones, la gente no cabía. Entonces era normal ver a Cristo caminar por las aldeas predicando y siendo seguido de multitud de personas que querían escucharlo, querían verlo, querían ver un milagro, querían recibir una palabra. El pasaje al inicio es claro, dice que se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es decir, ellos estaban ahí ávidos, expectantes, estaban emocionados, ellos querían acercarse, querían escuchar una palabra de Dios. Así que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer: agolparnos, buscar el momento, el espacio, el lugar para escuchar la palabra de Dios. Venir a la iglesia es un espacio. Venir a la iglesia es buscar el lugar y la oportunidad de escuchar una palabra de parte de Dios. Estas personas sabían, entendían y creían
que lo que Cristo iba a decir era palabra de Dios. Por eso se agolpaban. Como cuando hay una promoción muy buena en un almacén, la gente se agolpa, se amontona. Es difícil entrar porque saben que hay una excelente oportunidad. Lo mismo tenemos que entender nosotros, así como lo tenían esas personas, de agolparnos, buscar el momento, el tiempo y la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Aparte porque en la palabra de Dios están registradas las instrucciones, que si usted y yo las seguimos como debe de ser, nos va muy bien. Por eso encontrarse con Jesús puede provocar en la vida de una persona una crisis de fe. ¿Por qué? Porque nosotros como personas muchas veces en la vida creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Creemos que podemos hacer las cosas basados en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, en lo que sabemos que hemos podido hacer, que lo hemos hecho y hemos logrado cosas. Por eso entonces nuestra fe no descansa en Dios, sino que descansa en nosotros mismos, descansa en lo que tenemos, en lo que hacemos, en el dinero que tenemos. Estas personas no estaban en ese momento pensando si venía un milagro o no venía un milagro. Ellos ya habían hecho algo, ellos habían estado trabajando toda la noche. Pero las personas muchas veces en nuestro entorno no entienden qué significa tener fe realmente. Creen que entienden de qué se trata la fe, creen que experimentan fe, pero realmente la mayoría de las personas no están viviendo una fe real. Estos pescadores que habla el pasaje, dice que ellos ya se habían bajado de sus barcas y que lavaban las redes. ¿Sí? En el verso 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Quiere decir que los pescadores ya habían llegado, a eso le dicen faena, habían llegado a su faena, no habían tenido nada, no pudieron pescar nada. Esos pescadores estaban ya organizando sus cosas, lavando la red, seguramente frustrados, desanimados, cansados, seguramente ya sin fuerzas, como cuando uno hace mucho esfuerzo por algo y no encuentra un resultado, termina fatigado, y puede ser físicamente o puede ser mentalmente, anímicamente. Usted puede terminar tan cansado, tan desanimado, tan frustrado, y seguramente Jesús vio eso en la cara de esas personas, de esos pescadores. Y Jesús, de manera premeditada, él no se subió a la barca, él podía haber predicado desde donde estaba, pero él sabía lo que iba a pasar ese día. Alrededor de él nadie sabía lo que iba a suceder. Entonces él le dice a Simón, a Pedro, le dice que corra la barca, que la aleje un poco de la tierra, es decir, que quede en el agua, en el mar. Entonces Jesús sabía que ellos habían estado toda la noche trabajando, que habían estado haciendo un esfuerzo muy grande, porque ser pescador, y sobre todo en esa época, no era fácil, no había tecnología, todo era artesanal, todo era manual. Y a estas personas que Jesús ve que habían llegado de trabajar sin ningún resultado, él los nota con algo muy normal que puede pasar en las personas cuando estamos así desanimados, y es que pueden llegar las dudas, pueden llegar el escepticismo, puede llegar cualquier cosa que nos mueva a ya no querer de pronto seguir haciendo ningún esfuerzo y dejar todo tirado, tirar la toalla y decir, no, ya no puedo más. Muchos cristianos atravesamos crisis de fe, muchos cristianos estamos sometidos en algún momento a espacios llenos de dudas, a momentos en los que sentimos que ya no podemos más, que las cosas ya no van más, pero es en ese momento en que tenemos que ver el vaso medio lleno y ver que esta situación lo que hace es que nos permite ejercitar nuestra fe, hacer que nuestra fe empiece a ser más fuerte, más sólida, que nuestra fe empiece a descansar en Jesús, a descansar en Cristo. Porque usted sabe algo, Dios está con nosotros 24/7. Él está las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él está allí para nosotros. Por eso Jesús, cuando se sube a la barca y le dice a Pedro,
apártala un poco de la tierra. Él lo hace de manera premeditada, Él sabe lo que va a pasar. Él lo que estaba haciendo era sacar otra vez de su zona de seguridad a Pedro. Pedro ya venía cansado de trabajar, ya había pasado toda la noche trabajando. Yo creo que lo último que se le pasaba por la mente a él era volverse a subir al barco. Y menos ponerlo a flotar otra vez. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él nos quiere sacar otra vez al ruedo. Él quiere otra vez que cuando estamos cansados, que ya estamos desanimados, Él nos quiere sacar de nuestra zona de seguridad, de donde ya decimos aquí llegamos, aquí me quedo, ya por ahora no voy a hacer nada. No, Él quiere mostrarte que cuando termina nuestra fuerza, empieza la fuerza de Dios. Cuando termina lo que nosotros podemos hacer, empieza lo que Dios puede hacer, lo que está en las manos de Él. Cuando ya llegamos al punto en lo que ya no tenemos el control de las cosas, es donde Él nos quiere mostrar que ahí es donde empieza, que Él tiene el control de las cosas. Porque Él quiere que usted y yo entendamos que somos vulnerables, que no somos invencibles, que no somos infalibles. Él quiere que usted y yo dependamos absolutamente de Dios, que las circunstancias Dios las va a cambiar y las va a cambiar a nuestro favor. Por eso en el verso 4 dice que cuando terminó de hablar, es decir, cuando terminó de hacer la enseñanza, cuando terminó de explicarle a la gente, en el verso 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, cuando Jesús terminara el mensaje, cuando Jesús se subió a la barca, Él ya había terminado de dar el mensaje, y Él le dice a Pedro que corra el barco, que empiece a navegar. Estaban en el lago de Genesaret. El lago de Genesaret es el mar de Galilea. Es un lago de agua dulce, grande, y Jesús le dijo, vamos, entremos mar adentro y echa las redes para pescar. Echa las redes para pescar. Así que para un pescador como Pedro, que era experto, que sabía manejar su trabajo, que sabía lo que hacía, pues no era lógico que habiendo ya después de haber pasado toda la noche trabajando, haciendo lo que mejor sabía hacer, que era pescar, pues no era lógico para él volver a salir en la mañana, volver a arrancar otra vez. Él era un pescador de oficio. Y luego de que no había tenido resultados después de un arduo trabajo, que Jesús le dijera, vamos otra vez a mar adentro y tire las redes para pescar, ahí él se sintió como que, bueno, ¿qué hago yo aquí? Pues tuvo una crisis de fe, porque él ya había hecho lo que en su humanidad él podía hacer. Él ya había arrancado con lo que en su conocimiento y en sus habilidades él sabía hacer, pero ahora tenía que darle el lugar a Cristo, tenía que darle ahora la oportunidad a Dios. ¿De qué? De que Dios hiciera lo que él quería hacer. Ya Pedro ya había hecho lo que él podía hacer y lo que sabía hacer. Ahora tenía que hacer lo que solamente Dios podía hacer en ese momento. Entonces tuvo esa crisis de fe. Y eso nos puede pasar a todos en algún momento. Cuando nosotros hacemos y hacemos y hacemos y trabajamos y hacemos las cosas bien porque las estamos haciendo bien, Pedro las estaba haciendo bien, pero llega un momento en el que nosotros ya decimos, no, ya no puedo hacer más esto, voy a parar, voy a respirar, pero Dios nos pide que lo volvamos a hacer. Cuando Dios nos pide que hagamos algo que ya hicimos y nosotros decimos, no, Dios, ya lo hice, ya no puedo hacer más, ya lo intenté 10 veces, ya apliqué el plan A, el plan B, el plan C, ya apliqué todo el abecedario y realmente no lo logré. Pero cuando Dios nos diga, hágalo, hagámoslo. Así llevemos 10 veces, 10 intentos, 20 intentos. Si Dios nos vuelve a decir, hágalo, hágalo. ¿Sabe por qué?
Porque si usted hace lo que Dios le dice, si Dios le dice a usted, vuelva otra vez al mar, vuelva y tire la red, es porque Él tiene algo preparado para usted. Las cosas no se dan muchas veces cuando nosotros queremos hacerlas. No se dan los resultados cuando queremos que nos den los resultados. Los resultados se dan seguramente en el momento en que Dios quiere que se den. Entonces nosotros podemos decir que la fe es la confianza en que lo que Dios ha prometido o dicho se va a cumplir. Eso es la fe. Entonces, ¿qué es lo opuesto a la fe? ¿Qué es lo opuesto a la fe? 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, cuando Dios nos habla, requiere que nuestra respuesta tenga fe. Si Dios te dice algo, Él requiere que su respuesta tenga fe. A lo largo de la Escritura, cuando Dios se reveló a sí mismo, reveló sus propósitos y reveló sus caminos, la respuesta requería fe siempre. Siempre que Dios se reveló al hombre, o reveló sus caminos, o reveló sus propósitos, la respuesta que esperaba del hombre tenía que requerir fe. Así que usted y yo no esperamos a ver para creer, sino que creemos para ver, caminamos en una total y completa dependencia de Dios. Entonces, yo hacía la pregunta, ¿qué es lo opuesto a la fe? Lo opuesto a la fe es la vista. La vista es lo que está opuesto a la fe, porque cuando usted ve que algo, ve claramente que algo se va a lograr, cuando usted ve que claramente algo ya está casi que listo, usted no necesita fe, porque usted ya vio que el resultado se va a dar. Es algo cuando usted va a la fija. Entonces usted cuando ve que un negocio, cuando usted está emprendiendo algo, cuando usted va a realizar una actividad, esa actividad se va a dar, usted no necesita fe. Por eso hay personas que se acostumbran a creer que todo el tiempo las cosas van a ser así. Y resulta que hay cosas que necesitan que nosotros primero creamos que van a pasar. Que no necesitamos verlas primero, necesitamos creer que van a suceder. Hoy estamos hablando del tema crisis de fe. Nosotros nos vemos confrontados ante una crisis de fe cuando creemos que podemos hacer las cosas, pero no se dan las cosas, no alcanzamos los resultados esperados, las cosas no salen como queremos y actuamos muchas veces, lo intentamos muchas veces hasta que nos cansamos, pero cuando llegamos a ese momento en que ya bajamos los brazos y ya estamos a punto de tirar la toalla y no volverlo a intentar más, Dios nos pide que lo vamos a hacer. Pedro le dijo al Señor que ya habían hecho todo lo que como pescadores sabían hacer. Pedro prácticamente le dice a Cristo en ese momento, nosotros sabemos de este trabajo, nosotros somos pescadores de toda la vida, porque en la cultura judía el hijo se dedicaba al mismo oficio que el papá. Entonces, si el papá era pescador, los hijos iban a ser pescadores. Si el papá era carpintero, los hijos iban a ser carpinteros. Si el papá era alfarero, los hijos iban a ser alfareros. Si el papá era campesino y cultivaba la tierra, los hijos iban a ser lo mismo. Entonces, los hijos llevaban a cabo la misma profesión del papá. Entonces, Pedro y todos los que estaban con ellos allí eran pescadores de niños. O sea que Pedro le estaba dando a entender a Jesús que como pescadores ellos ya habían hecho todo lo que se necesitaba para poder pescar. Habían ido al lugar, tenían las redes, tenían el barco, tenían todo, conocían su trabajo perfectamente. Sabían lo que había que hacer. Pero Pedro le creyó a Jesús. Pedro actuó por fe. Él no necesitó ver las redes llenas de peces, sino que Pedro le dijo lo que usted y yo tenemos que decirle a Dios, a Cristo en esos momentos difíciles de nuestra vida. Mas en tu palabra echaré la red. Amén. ¿Sí? Eso está en la última parte del pasaje de Lucas 5, verso 5. El pasaje que estamos leyendo. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Eso es lo que usted tiene que decirle a Jesús todo el tiempo, en los momentos difíciles.
Ya hice esto, ya hice lo otro, ya hablé con el que tenía que hablar, hablé con otra persona, busqué todos los medios, toqué todas las puertas, hice todo lo que yo sé hacer. Más en tu palabra echaré la red. Si tengo que volverlo a hacer, si tú me dices a mí que lo tengo que volver a hacer, aun cuando yo ya hice de todo, yo lo voy a hacer. Pedro le dijo a Jesús, ya hicimos de todo, mas en tu palabra echaré la red. Entonces cuando Jesús terminó de dar el mensaje, porque él estaba predicando en una gran multitud, y le dijo a Pedro que entrara al mar adentro, que echara las redes de nuevo para pescar, y eso es lo que decía yo al principio, que para Pedro eso no era lógico, él ya había hecho todo, pero ahí es donde empezamos a ver lo que preguntamos ahora, que era lo opuesto a la fe. Lo opuesto a la fe es la vista, que cuando usted ve que todo ya se va a dar, que ya está ahí, porque a veces digamos que la gente en la calle dice, no, está listo, la pintura, ¿cierto? Salió derechito, bueno, esas son cosas que afortunadamente a veces nos suceden. Planeamos algo y eso es rapidito que se dio. Entonces necesitamos fe, ¿no? No necesitamos fe. Pero hay gente que quiere empezar a caminar es por vista. Todo lo quiere ver primero antes de que Dios se lo dé. No le creen a las promesas de Dios. Dios tiene una promesa para nuestra vida. Y esas promesas y todas las cosas que están en la Biblia nosotros las tenemos que creer. ¿Hay cosas de estas que han pasado en nuestra vida? Algunas sí, tal vez algunas, muchas no. Pero porque no hayan sucedido, entonces yo no voy a pensar que no van a pasar. Pueden suceder. Por eso nosotros, cuando estamos en crisis de fe, el segundo punto es que la fe nos permite ver la mano de Dios. El primer punto era, el encuentro con Jesús provoca una crisis de fe. Pedro tuvo una crisis de fe. Primero tenía fe en lo que él sabía hacer, en lo de su experiencia en su trabajo, pero él después tuvo fe en Cristo. Él le creyó a él, por eso dijo, en tu palabra echaré la red. En el capítulo 5 de Lucas, donde estamos ahí, en el verso 6 al 7, dice que, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 5 termina diciendo, más en tu palabra echaré la red. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros decimos o ponemos por encima de lo que usted y yo sabemos? ¿Cuántas veces ponemos por encima de nuestra experiencia la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? No nos gusta colocar por encima de nosotros la palabra de Dios, es decir, la voluntad de Dios. No nos gusta. Porque colocar la palabra de Dios por encima muchas veces requiere que renunciemos a algunas cosas. Muchas veces requiere que paremos, que frenemos. A veces vamos como un carro loco a 120 haciendo cosas y no le estamos preguntando a Jesús, no le estamos consultando si esto está bien, si esto no está bien, si le parece que yo lo haga, si este es el tiempo. Entonces vamos descansando en esa experiencia, vamos descansando en ese conocimiento, vamos confiados totalmente en lo que yo sé, en mi inteligencia, en mi experiencia, o tengo el dinero para hacerlo. Muchos planes se han caído teniendo el dinero. Muchos proyectos grandes no han podido avanzar teniendo el dinero. Es que el dinero no era el problema. Muchas veces hay proyectos que se han parado porque la incapacidad de una persona, la falta de conocimiento. Por eso nosotros tenemos que colocar por encima de nuestro ego, casi siempre, es la voluntad de Dios. Vamos a estar provocados a una crisis de fe. La crisis, cuando hablábamos al principio, la crisis usted llega a un momento en el que usted tiene que tomar una decisión. Se vuelve como un camino que se abre en dos. En este momento en el que usted está, tal vez hay tormentas, hay truenos, hay rayos, hay relámpagos, el tiempo está oscuro, usted está en una crisis financiera, de salud, sentimental, económica, política, bueno, cualquier cantidad de crisis que los seres humanos estamos viviendo a lo largo de la historia. ¿Qué decisión tomar en medio de una crisis?
Como cristianos no estamos exentos de vivir crisis. Como cristianos, al contrario, las crisis son casi siempre los mejores escenarios para nuestra vida cristiana, porque las crisis son la antesala a una bendición. Las crisis son el espacio que Dios coloca para que usted ejercite su fe. Las crisis son el momento en el que usted fortalece esa fe y va a empezar a ver tiempos mejores. Pero tenemos que pasar por esas crisis. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra fe en Cristo si no pasamos por crisis? Si todo funcionara perfectamente. Pedro estaba en una crisis de fe. Él ya había hecho todo. Yo creo que él pensó en ese momento, ¿será que le hago caso a Jesús? O le estoy diciendo que ya salimos, que ya hicimos de todo, que pasamos toda la noche pescando y no pescamos nada. Pero él prefirió tomar el camino de obediencia. ¿Qué podemos perder? ¿Qué puede perder usted si le hace caso a Dios? ¿Qué puede perder? Lo peor, y yo no creo que suceda, pero lo peor que le puede pasar es que siga igual como está. Peor no puede estar. Pero cuando nosotros tenemos fe y creemos y le damos la confianza a Dios, Él nos va a sacar de allí. Lo que pasa es que en ese momento nosotros estamos desesperados, no creemos que las cosas puedan cambiar, estamos pensando que yo soy el que le va a dar la solución al problema. Pedro dijo, no, yo le voy a dar caso a Jesús. O sea, si ya no pescamos nada anoche, lo peor que me puede pasar es que ahorita no pesquemos nada. Pero cuando Dios lo llama a uno y le dice, hágalo, es porque Dios tiene algo preparado para usted. Dios no lo manda a uno en balde. Dios no le dice a usted, vaya, y cuando usted llega allá, como que no pasa nada. No, si usted cumple con lo que Dios le está diciendo, Él va a traer algo bueno para usted. Entonces Pedro fue provocado una crisis de fe, y usted también puede estar a veces en algún momento de su vida provocado una crisis de fe, de lo que usted cree que debe hacer versus lo que Dios quiere que usted haga. Pongamos nuestra voluntad por debajo de la de Dios, que Dios siempre sea el que esté tomando el control de nuestra vida, que sea el capitán de nuestro barco. Cuando usted lo haga realmente porque usted quiere ser obediente a Dios, cuando usted realmente quiera poner en acción esa fe que usted tiene, que debe de tener, entonces su vida se va a llenar de muchas bendiciones, van a venir grandes bendiciones. El propósito de Dios nunca va a ser para su vida un propósito de mal, sino de bendición, de bienestar. Incluso no tiene que ver solamente con cosas materiales, porque la gente siempre, cuando uno está hablando de estas cosas, se está imaginando en plata, ¿no? Este mensaje no va enfocado a la plata. Este mensaje va enfocado a lo que como personas se supone creemos en Dios, podemos recibir a través de su palabra, un mensaje de alivio para nuestra vida, una palabra que nos traiga confianza, que sea algo de refrigerio para nosotros, aunque en el momento no tengamos un peso en el bolsillo. Entonces, Pedro fue provocado a una crisis de fe. Las redes de la vida de una persona, como las redes de Pedro en esta historia, se van a llenar, a reventar de bendición. Y como le digo, no siempre tiene que ser de plata, pero si había una persona que estaba enferma, se sanó. Amén. De repente alguien de la familia que estaba sin trabajo, le salió trabajo. De repente una de las personas que estaba en un problema legal, salió de ese problema legal. Tal vez una persona que le debían un dinero, se lo pagaron. Bueno, empiezan a llegar tantas bendiciones alrededor de nuestra vida, que nosotros vamos a decir, wow, eso solamente pudo hacerlo Dios. Nuestras redes se van a llenar de bendiciones. El propósito de Dios es ese, bendecirnos, sino que nosotros nos la pasamos corriendo detrás de las bendiciones, y no puede ser así. Un cristiano, cuando tiene fe, cuando descansa en el Señor, son las bendiciones las que lo persiguen. Nosotros no podemos andar persiguiendo las bendiciones. Así que lo que sea que Dios le vaya a dar a usted, lo que sea que Dios esté preparando en este momento para usted, tenga claro que eso
es más de lo que usted se puede imaginar. Amén. Porque Dios, Él nos da más de lo que nosotros queremos o merecemos. Él nos da mucho más. Es tan abundante lo que Dios tiene para nosotros que vamos a tener que llamar a otras personas para que sean bendecidas por Él también. En esta historia, en este pasaje, Pedro tuvo que hacerle señas a sus otros amigos que estaban en la otra barca. Yo me imagino el cuadro y yo me imagino a Pedro desesperado, gritando, haciendo bulla, moviendo algo. Vengan, vengan, porque ya la red de mi barco ya no da. Y esto se está dice que la red se rompía. Pasó toda la noche sin pescar ni un pececito y cuando le hizo caso a Jesús, su red se rompía. O sea, no le cabían los peces, no cabía la bendición. Y él tuvo que llamar desesperado, yo me imagino a los otros, vengan, vengan, y los otros vinieron, le ayudaron, y no fue que le recibieron parte de los peces que tenían allí. No, ahí no dice eso. Dicen que vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. O sea, ellos cuando llegaron fueron beneficiarios de la bendición que Pedro recibió. Ellos no vinieron a decir, venga, como usted ya está que se le revienta la red, eche la mitad acá y vámonos para la playa. No, ellos también se llenaron de tal manera que las dos barcas prácticamente se empezaron a hundir del peso tan grande de la bendición. Yo como cristiano quisiera también que mi barca se estuviera casi hundiendo del peso de la bendición. Y eso es lo que usted y yo tenemos que anhelar, que la bendición de Dios esté en nuestra vida de tal forma que se nos revienten las redes, que tengamos que llamar a familiares y amigos para que ellos también sean bendecidos. Cuando a usted le pasa algo muy bueno, usted se lo quiere contar a la gente. Y si usted tiene familia, que usted sabe que lo que usted está pasando los puede afectar a ellos positivamente, usted los va a llevar a ellos a que también vivan esa misma bendición. Por eso nosotros cuando conocemos al Señor, cuando recibimos a Cristo, queremos contarlo. Y queremos decirle a alguien, venga, vamos a la iglesia, lo invito, conozca al Señor, reciba a Cristo en su corazón. Mire, lo que me ha pasado a mí ha sido, ese es el mejor ejemplo de bendición para nosotros, cuando hemos recibido a Cristo y sentimos que como que un peso que teníamos del pecado y de tantas cosas se nos quitó. Y hemos recibido, porque el Señor dice, reciba mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es, ¿usted ha visto el yugo? El yugo que le ponen a los bueyes, para que vayan a arar el terreno. Eso lo coloca Cristo en nosotros, pero el yugo de Él es fácil, es ligero. No nos vamos a cansar, no nos vamos a estresar. Cuando nosotros venimos a Cristo, todo el peso de lo que arrastraba nuestra vida, un pasado de pecado, un pasado de errores, de equivocaciones, eso pasa a ser una historia totalmente diferente. Y queremos que otras personas que queremos, amigos, hermanos, hijos, lo que sea, también vivan esa experiencia. Ellos no creen, ellos piensan que somos religiosos, que nos lavaron el cerebro, pero sí, cuando yo recibí a Cristo, a mí me lavaron el cerebro, ¿no? Yo lo tenía lleno de inmundicia, lleno de suciedad, lleno de cosas que a Dios no le gustaban. Claro, a mí Cristo me lavó el cerebro. Por eso cuando yo conozco a Cristo, yo quiero que mi familia, mis amigos, la gente más conocida también pase por eso. También le laven el cerebro, porque ellos pueden estar igual o peor que yo. Entonces nosotros tenemos que anhelar que nuestra fe en medio de una crisis se fortalezca, porque solamente allí vamos a poder ver la mano de Dios. Hay gente que no sabe qué es ver la mano de Dios. Incluso cristianos no han visto el poder de la mano de Dios porque aunque son cristianos, aunque van a una iglesia, aunque pueden leer la Biblia de vez en cuando, su fe no está realmente fortalecida. Y piensan que tal vez la fe es algo como ¿cómo le digo? Como un elemento solamente que lo puede tener el pastor o un cristiano que ya lleva muchos años en la iglesia, que tal vez una persona que lleve meses o poquito tiempo no pueda experimentar la fe.
¿no? Y lo ven como algo místico, como algo difícil, como algo demasiado, no sé, que tiene que caer un rayo de luz desde el cielo y sobre una persona para poder vivir lo que es la fe. No. Creer que Dios puede hacer lo que Él ha prometido que Él va a hacer, eso es fe. Amén. Y cuando usted tiene una fe así, es una fe inamovible, inquebrantable. Es como la fe que tienen los niños pequeñitos. Cuando usted a un niño pequeñito de 5 años, de 6 años, usted le promete algo, él le cree. Él no está dudando. Y tal vez muchos papás le mienten a los hijos, ¿no? Pero cuando un niño, usted le está prometiendo algo, él lo cree firmemente. Y así debemos ser nosotros delante de Dios como niños, creyendo firmemente lo que Él ha prometido. Y así cuando usted empiece a recibir esa bendición de parte de Dios, sus redes se van a querer romper. Y usted va a tener que llamar a otros para que también ellos sean llenos de esas bendiciones, puedan ver la mano de Dios, el poder de la mano de Dios en sus vidas. Qué pesar y qué tristeza que hay personas que llevan tantos años en la iglesia y lo único que pueden ver de parte de Dios es que listo, sí, algo que es supremamente importante es la comida, el techo, ¿cierto? Pero a veces no tienen testimonios que inspiren a otras personas. Y no porque Dios no quiera hacer algo en la vida de las personas, o no es porque Dios no pueda hacer algo en la vida de las personas, sino que las personas un día no le quisieron hacer caso como Pedro le hizo caso a Jesús. Pedro ya había hecho de todo, pero Pedro le dijo, ya, yo ya hice de todo, pero si usted lo dice es porque así es. Eso es lo que básicamente le dijo Pedro a Jesús. Si usted dice que vayamos y que echemos la red para pescar, yo lo hago. Creyó, confió. Hay muchos cristianos de muchos años que todavía les cuesta creerle a Dios. Entonces no tienen un testimonio, no tienen ni siquiera un hito. Como cristianos siempre tenemos un testimonio. Amén. Y ese testimonio lo llevamos, ¿no? Como un estandarte, y cuando tenemos la oportunidad de compartir de Cristo, sale ese testimonio, ¿no? Y la gente dice, uy, wow, ¿en serio? Cuando yo he estado en lugares donde escucho que se sacan tiempos para testimonio, y la gente dice unas cosas que uno me queda aterrado, porque son cosas que se salen de la comprensión humana. Para Pedro y sus amigos se salía de su comprensión humana el hecho de que toda la noche estuvieron trabajando hasta la mañana y en un momentico hicieron todo lo que no pudieron en toda la noche con alguien que no era pescador, porque ellos sabían que Jesús no era pescador ni tenía experiencia de la pesca, y justo en ese momento, en el momento con la persona que ellos menos creyeron, alcanzaron el resultado que con personas con mucha experiencia no pudieron lograr. Así que cuando Dios nos llama a que hagamos algo, hagámoslo. No sabemos lo grande que está detrás de eso, no sabemos lo poderoso que está por ocurrir. Así que démosle la oportunidad a Dios, no le cerremos la puerta al Señor cuando Él quiere hacer algo. Ahora, Él no nos va a obligar, ¿no? Ah, ¿no quiere? Ah, bueno. ¿No quiere? ¿No quiere? No, listo, entonces no. Pero perdemos las bendiciones y después estamos quejándonos, ¿por qué no me pasa esto? ¿Por qué Dios no me da esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no llegan? Yo como veo que fulano, perano hacen y compran y llevan y mire cómo viven. Y yo conozco personas, cristianos, que tal vez no se ganan ni siquiera el mínimo y viven mejor que yo. Amén. Yo conozco personas que viven en lugares tan humildes, económicamente hablando, tal vez, y les sobra la comida. La alacena en sus casas está llena, hermano. Permanece llenas el revuelto, el mercado. Y si usted va y quiere comer 3 veces, les dan comida, tienen hasta para regalar. Eso es lo que le pasó a Pedro. Tuvo hasta para regalar. Pero hay que depender de Dios. El tercer punto es que el encuentro con Jesús nos lleva a reconocer nuestro pecado. Lucas 5, verso 8 y 9. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban
con él. Entonces, Sirio, estaban impresionados, estaban aterrados, estaban asombrados de que lo que no lograban en toda la noche juntos, al otro día en un momento muy corto, alcanzaron, porque la Biblia dice que toda la noche estuvieron pescando, toda la noche. ¿Y cuánto tiempo dice que duraron con Jesús allí? No dice porque fue corto tiempo, fue tal vez de minutos. Entonces, algo que usted y yo no podemos olvidar es que somos pecadores, que no somos perfectos, y aunque a Dios le plació derramar su gracia sobre nosotros, dándonos la salvación, pues aún así no somos dignos de recibir nada de lo que Él nos pueda dar. Usted y yo no somos dignos ni del aire que respiramos, no somos dignos de la vida que tenemos, no somos dignos ni de la camisa que tenemos puesta, porque hasta aún la camisa que tenemos puesta fue voluntad de Dios que la tengamos. Entonces, el recibir todo lo que Él nos da, todo lo que sabemos que tenemos, cuando usted se puede levantar por la mañana y se hace un buen desayuno, cuando usted puede hacerse un buen almuerzo, cuando usted puede sentarse tranquila en la sala de su casa, ver televisión y tal vez tomarse un chocolate con pan, algo en las tardes, usted eso debe de estimularla, de instarla, de animarla a vivir en una constante actitud de humillación y de rendición delante de Dios, reconociendo que usted es pecador y que usted tiene errores, que usted desagrada a Dios en todo momento. Por eso hay muchas personas que se quedan allí, no van a la iglesia. Yo conozco gente que no viene a la iglesia porque dicen, no, es que yo he hecho, usted sabe todo lo que yo he hecho, y a mí me da pena de Dios. Y no, pues, dele más pena que no va a la iglesia y lo busca, porque esa vergüenza que usted dice que tiene y que le impide ir a la iglesia y le impide buscarlo a Él, es una mentira del diablo. No, nosotros esa vergüenza tenemos que irla y presentársela al Señor y colocarla y postrarnos delante de Él y decir, vea, yo tengo esto, todo lo que usted me ha dado, yo no lo merezco, perdóneme Dios, y va a ser el momento en el que Él nos va a perdonar y vamos a sentir que eso se va, y ya no vamos a sentir más como ese impedimento para ir a la iglesia. Ahora sí, seguimos sintiendo, porque seguimos pecando, entonces tenemos que seguir pidiéndole perdón a Dios, tenemos que seguir ejercitando esa actitud de rendición y humillación. Por eso dice que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Usted y yo nos podemos quedar maravillados, anonadados, sorprendidos, asombrados de ver todo lo que Dios ha hecho. Yo cuando me siento a veces a meditar en tantas cosas que Dios nos permite tener o vivir, yo me quedo maravillado, porque uno dice, todo lo que yo he hecho y en este día las cosas me salieron bien, salí, regresé bien, porque a veces usted sale y mucha gente sale pero no sabe si va a volver a casa. De cuántos peligros en la calle el Señor nos ha librado y nosotros ni cuenta nos hemos dado. La muerte pudo haber pasado por nuestro lado 10 veces en el día y nosotros ni cuenta nos dimos, porque Dios nos guarda, nos protege, ha establecido una cobertura de su presencia en nosotros, sobre nosotros. Entonces, encontrarnos con Jesús no debe llevarnos a reconocer nuestro pecado. Pedro lo hizo. Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él antes de sentarse a darle gracias a Jesús y decirle, Dios, gracias porque abriste una ventana de bendición para nosotros en este día, no, él lo primero que hizo fue pedirle perdón al Señor. Él reconoció que era un pecador y que por lo tanto no era digno de ese milagro que le estaba experimentando en ese momento. Esa pesca, por eso dice el título en la Biblia, ahí la que tira en su Biblia, la pesca milagrosa. Porque eso fue una pesca milagrosa. Si hubiera sido una pesca normal, tal vez no se llena la red, sino lo normal, y tal vez hubieran estado conformes con eso. Pero fue una pesca milagrosa, porque cuando Dios trae algo a tu vida es milagroso.
Entonces, yo cuando analizo todo lo que Dios nos da, el aire, el viento, la lluvia, el sol, un día bonito, llegar bien, cuando me como algo sabroso, algo que me gusta, cuando me puedo dar el gustico y un antojo y lo logro, yo digo, esto es Dios. Esto no es ni el trabajo que tengo, ni el dinero que tengo, no, esto es Dios. Dios me permite recibir esto. Y siempre le digo, Dios, perdóname porque no me lo merezco. No me lo merezco. Pero me lo estás dando y Dios mío, perdón. Porque Dios sabe que eres pecador, Dios sabe, pero quiere que lo reconozcamos y que estemos en esa actitud de humillación siempre. Así que cuando usted y yo nos encontremos con Jesús en todo momento, reconozcamos nuestro pecado. Reconozcamos el pecado como lo hizo Pedro en ese momento. El cuarto punto es que el encuentro con Jesús nos compromete con la proclamación del Evangelio. El encuentro con Jesús nos compromete con la proclamación del Evangelio. Estamos en el mismo capítulo, Lucas 5, y vamos a ver versos 10 y 11. Dice, y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo no sé si usted ha leído este pasaje antes, y yo lo he leído muchas veces, pero cuando lo leí en esta semana, yo entendí que no importaba lo que Dios me haya dado. Al final eso no es nada. Por eso mire que al final dice, y cuando trajeron las barcas, a tierra las barcas, dejándolo todo, decidieron, ellos no se quedaron ahí, ya está bueno, vamos a organizar este pescado, vamos a empacarlo, vamos a venderlo, esto aquí, vamos a tener una cantidad de dinero, vamos a hacer un super negocio. No. Ellos no pensaron en eso. El encuentro con Jesús nos compromete con la proclamación del Evangelio. Cuando usted y yo vemos cómo los pescadores, cómo estos pescadores pueden ver el poder de Dios en su vida, porque dice que se llenaron de temor, de miedo, asombrados, maravillados. Pedro se atemorizó, pero también se atemorizó Jacobo y Juan. Y por eso Jesús le dice a Simón, a Pedro, le dice, no temas, no temas. Ese día, la cantidad de peces que casi rompían la red, la cantidad de peces que no solamente llenaron la barca de Pedro, sino que llenaron la barca de los otros dos, daba un presagio de lo que iba a ser la vida de Pedro predicando. El primer discurso de Pedro se convirtió en 5.000. O sea, por eso le digo, de ahora serás pescador de hombres. El poder de Dios entonces nos compromete que si yo evangelicemos, compartamos, prediquemos, le llevemos el mensaje a la familia, a los amigos. Van a decir que somos canzones, sí, pero no nos podemos cansar, no nos vamos a dejar detener. No nos vamos a callar. No nos vamos a callar, lo vamos a gritar más duro, más fuerte. Hoy pasa algo. Hoy están los corruptos, los ladrones y la gente que hace daño haciéndolo a boca llena, gritándolo a los 4 vientos. Hoy hay gente cantando canciones horribles, con letras horribles, y lo hacen a los 4 vientos felices. Pero el cristiano está agazapado, asustado, como que si hablar de Cristo fuera un delito. Entonces el pecador está voz en cuello gritando el pecado, y el Hijo de Dios está apurvallado, está abrumado, como que le da miedo hablar, le da miedo predicar, le da miedo contarle a la gente, le da pena que se den cuenta que es cristiano. No, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto cristiano así? No, nosotros no podemos callar, no lo podemos detener, porque yo creo que va a ser muy difícil delante de Dios pararnos y ¿qué le vamos a decir? No, es que me dio pena. Usted ya sabe que si usted se avergüenza del Señor, Él se avergüenza de usted.
Si usted lo niega, Él lo va a negar a usted. Entonces, el pasaje dice que ellos se llenaron de temor, estaban asombrados, todo lo que había pasado, porque lo que había pasado era algo ilógico. Fue algo que ellos nunca en su vida iban a esperar y habían podido experimentar. No podemos pensar que no somos capaces de hacerlo, o que no podemos hacerlo, o que es que a alguien no le gustó. Prediquemos, compartamos, llevemos el Evangelio. Al que no le gustó, que pensaba que no le haya gustado, pero bueno, es su problema, es su decisión. Va a haber otro que sí le guste, va a haber otro que sí que atienda, va a haber otro que sí va a ser sensible a la voz de Dios. Entonces yo lo voy a hablar, yo lo voy a predicar, yo no voy a temer, yo voy a compartir la palabra, yo voy a llegar hasta donde Dios me lleve, hasta donde Dios quiera que yo vaya, hasta ahí voy a llegar. El problema para muchos cristianos es que creen que predicar la palabra, compartirla, puede llegar a ser tan abrumador, o puede llegar a haber posibilidades de que los rechacen, de que los desprecien, de que se burlen de ellos, de que no los quieran recibir en ningún lado, de que los traten mal, de que los insulten. Yo vi un video el otro día en Facebook de un evangelista aquí en la calle, no sé si usted lo vio, y otro tipo todo grosero sale a pegarle con un látigo, pero él se quedó firme. Nosotros de que tenemos que quedarnos firmes ante el rechazo del mundo, porque la palabra siempre va a ser rechazada por el mundo, y la palabra de Dios siempre va a pisar fuerte esos callos y los juanetes de aquellos que saben que están haciendo las cosas mal, porque la conciencia misma les permite sentir a ellos que son pecadores. Ellos saben que son pecadores. A lo mejor usted y yo podemos en algún momento sentirnos incapaz de algo, pero tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu. Hay cristianos que se creen tan incapaces de predicar y de compartir y de evangelizar, pero cuando Dios nos llama, Él no lo hace para que usted y yo hagamos cosas pequeñas, Él nos llama para que usted y yo hagamos cosas grandes. Y cuando Dios nos llama a hacer cosas, esas cosas son de dimensiones divinas. Él no nos llama a hacer cosas que usted y yo podamos hacer. Él nos llama a que usted y yo hagamos cosas que usted y yo no podemos hacer. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Dios no le está llamando a usted a hacer algo que usted pueda hacer, porque si fuera por eso no la necesita llamar. Él la llama porque usted no es capaz de hacer lo que Él quiere que usted haga. Dios nos va a llamar a que hagamos cosas que no podemos hacer. Por eso, si usted se fija en lo que dice la Biblia, las personas que Dios llamó, las llamó a que hicieran tareas que ellos no podían hacer por sí solos. Los llamó para tareas que solamente Dios podía hacer, porque eran tareas que tenían dimensiones divinas. O sea, estaban más allá de las capacidades de estas personas. Mire, Moisés. ¿Usted cree que Moisés podía abrir el mar Rojo? Moisés no podía abrir el mar Rojo. Él se podía haber quedado disfónico de tanto gritarle al mar, y el mar no se iba a abrir. ¿Sí? Eso está en Éxodo 4, dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Jalirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos mis siervos. Él llevó a Moisés a una tarea que él no la podía hacer. Esa tarea solamente la podía hacer Dios. Y cuando usted analiza el Éxodo, usted dice unas personas que llegaron a un lugar sin salida, al frente del mar, atrás el ejército, no había escapatoria. ¿Quién era el único que podía sacarlos ahí? Dios, no era Moisés. Pero Moisés fue llamado a que hiciera la tarea de ser como un instrumento de Dios delante del pueblo. Y pudieron pasar, y fue glorificado el nombre de Dios en Faraón y en todo su ejército, porque después de que pudieron pasar en seco el mar Rojo, el agua vino sobre el ejército y los tapó. Josué también fue llamado a realizar una tarea que él tampoco podía hacer. La tarea que hizo Josué la hacía, era Dios era el único que la podía hacer.
Josué en el capítulo 14 dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraban en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán solía desbordarse por todas sus orillas en los tiempos de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Es decir, también pasó algo parecido, abrió el río. Dice que el agua se amontonó de donde venía. Empezó a llegar, a bajar, pero el agua se empezó a amontonar. Y el agua que quedó simplemente se fue. Y quedó en seco. ¿Podía Josué abrir el Jordán para que el pueblo pasara? No, no podía. Él no tenía el poder para hacerlo. ¿Cuál fue lo que estuvo, digamos, parecido entre Moisés y Josué? Que tenían fe. Ellos le habían creído a Jesús, a Dios, perdón. Ellos le habían creído a Jehová. Por eso, cuando nosotros nos encontramos con Cristo y nos comprometemos con la proclamación del Evangelio, vamos a ir a hacer cosas que no podemos hacer nosotros mismos. Usted y yo, por nuestra propia palabra, por nuestro carisma, por la bonita cara que tengamos, o porque nos vistamos muy bonito, o porque podamos hablar con mucha elocuencia, ¿será que la gente se va a convertir por eso? ¿Será que la gente va a aceptar a Cristo por eso? Porque hablemos bonito. No, ellos no se van a convertir por eso. Esa tarea la va a hacer Dios. Nosotros solamente vamos a ir y vamos a decir, mire, Dios dice esto, la palabra del Señor dice esto. Ya el abrir el mar rojo, el abrir el Jordán, eso le corresponde al Señor. Por eso muchos cristianos hoy se abstienen de evangelizar, y hay iglesias que, aunque quieren tener un buen ministerio de evangelización, les cuesta sacarlo adelante, porque la gente no quiere. La gente no quiere ir a tocar las puertas porque los confunden con los testigos de Jehová, ¿no? La gente no quiere salir a predicar, no le predican ni a la familia. Y al primer rechazo, dicen, no, es que yo no sirvo para eso. Y se les olvida que nosotros todos llevamos el ministerio de la reconciliación. Eso lo recibimos el primer día que aceptamos a Cristo. Amén. Hay gente que dice, no, yo no tengo ministerio. No, si usted tiene uno, el de la reconciliación. Es ir a reconciliar al mundo con el Señor. Entonces vaya y hable, predique, comparta, busque qué estrategia hacer, pídale al Señor que le dé sabiduría, pídale al Señor que le enseñe cómo hacerlo. Aquí el Señor les da instrucciones a Moisés, le da instrucciones a Josué, y ellos hacen lo que les dicen. Y al final el que abre el río, el que abre el mar, no fueron ellos, fue Dios. Por eso el encuentro con Jesús nos compromete con la proclamación del Evangelio. No podemos ser un evangélico cristiano que no, pues se conforma con lo que ya sabe, y con lo que escuche, con lo que le enseñan, y ya. No, eso no está bien. Yo creo que delante de Dios, Dios no acepta eso. Él no acepta eso en nosotros. Conclusión para terminar, el libro de Santiago en el capítulo 2, en el verso 17, nos dice algo que nosotros aquí en esta iglesia hemos aprendido y que fue lo que nos trajo a iniciar esta misión. Santiago 2, ¿qué? Santiago 2:17. Santiago 2:17, ¿qué dice Santiago 2:17? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma, o la fe sin obras es muerta, dice otra versión. Este pasaje fue el que nos trajo a nosotros a este lugar, a mí, a mi familia, a las personas que estábamos empujando esto, es que la fe, si no tiene obras, es muerta. Nosotros no podemos decir que creemos en Cristo, que creemos en Dios, si no hacemos obras que demuestren esa fe. No es una obra para ser salvos, no. Es una obra que nos permite decir, vea, con esta obra estoy mostrando mi fe. Vas a arrancar solo, arrancamos solo, pero es por la fe que tenemos en el Señor. Si Él dijo arranque, arranque. Si Él dijo tírela, retírela. Si Él dijo hable, hable.
Amén. Usted solamente hable, que la boca yo se la lleno. Él le va a poner las palabras que usted necesita. Así que en medio de vernos confrontados por algo que Dios quiere que usted y yo hagamos o vivamos, eso lo que significa es que Dios lo quiere llevar a usted a que use la fe, a que fortalezca la fe. Él nos quiere llevar contra las cuerdas. A veces cuando Dios ve que usted como que no quiere, como que usted no se deja, entonces Él lo acorrala a uno. El Señor lo acorrala a uno y lo lleva contra una esquina sin salida y le dice: aquí usted va a empezar a usar la fe, usted aquí ahorita va a empezar a ejercitar la fe. Entonces ¿cómo nos lleva a una esquina? Una situación bien tremenda, con una crisis bien tremenda, una crisis en la que usted digo: yo ya hice como hizo Pedro y los demás, habían hecho de todo para pescar esa noche y no lo pudieron hacer. Y a veces usted hace todo lo que usted cree que tiene que hacer. Usted usa toda su psicología, su conocimiento, su experiencia, y al final usted no lo logra, porque Dios ya te llevó a una esquina y Él no te va a dejar ir hasta que usted entienda qué es lo que Él quiere hacer en su vida, cuál es el propósito que Él tiene para su vida. Entonces, si Él le dice hable, hable; si Él le dice tírela, tírela; si Él le dice luche, luche; si Él le dice vuelva a levantar los brazos, que ya lo levanté 10 veces, no, levántelo, porque la 11, esa es. La única intención que Dios tiene para llevarnos contra las cuerdas es que usted y yo activemos nuestra fe. El Señor es intencional en eso, quiere que usted y yo tengamos una fe fuerte, sólida, inamovible, inquebrantable. Cuando todo el mundo dice no, nosotros creemos que sí. Amén. Cuando la gente dice no se puede, nosotros decimos en el nombre de Cristo sí se puede. Cuando la gente dice no, es que usted no tiene oportunidad, no, es que a mí la oportunidad me la da Dios. Cuando la gente le dice no, acá le cierran las puertas, no importa, porque es que si usted me cierra una puerta, el Señor a mí me abre 10 puertas. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer es poner nuestra fe en acción, así como es el nombre de nuestra iglesia, poner nuestra fe en acción. Y entonces usted va a empezar a tener un encuentro con Jesús como usted nunca lo ha tenido. Usted va a tener un encuentro que le va a provocar una crisis de fe. Usted va a entender que lo opuesto a esa fe es la vista. Usted va a entender que la fe permite ver la mano de Dios. Usted va a poder tener un encuentro con Jesús que lo lleve a reconocer que usted es pecador. Porque somos cristianos y es que nos olvida que seguimos siendo pecadores. Creemos que ya todo terminó aquí, ya no nos falta sino las alitas. No, un encuentro con Jesús nos compromete con la predicación, con la proclamación del Evangelio. Amén. Amén. Ese es el mensaje de hoy. Vamos a confrontarnos con el Señor, vamos a tener esa crisis de fe y pongamos nuestra fe en acción. Toda esta semana que arrancamos hoy, yo estoy seguro que vamos a tener oportunidades en las que vamos a tener que tomar una decisión que implica fe. Entonces está en sus manos si activa su fe o si deja que las cosas pasen sin pena ni gloria, ¿cierto? Amén. Vamos a orar para despedir este tiempo. Señor, gracias te damos en esta mañana porque sabemos que las crisis de fe nos fortalecen, que a través de las dificultades, las circunstancias complejas, tú nos levantas, tú nos fortaleces. Por eso te pedimos hoy, Dios, que tomes nuestra vida, que nos des conocimiento, entendimiento, sabiduría, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas. Tu palabra dice que la fe sin obras es muerta. Llévanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Que las obras que hagamos sean obras que certifican la fe que tenemos en ti, en tu palabra, en lo que tú has dicho. Porque sabemos que el creer en ti, la fe puesta en ti, Señor, es creer que lo que usted ha dicho o ha prometido, eso se va a cumplir. Creemos, Señor, no por vista, sino por fe. Antes de que las cosas sucedan, nosotros ya sabemos que tú las vas a hacer posibles. El momento, el lugar, eso tú lo decides. Nosotros solamente creemos que las cosas van a pasar porque tú eres un Dios que no cambia, que que eres inmutable, que tienes una condición y un atributo distinto. Por eso, Señor, que hemos creído en tu palabra. Por eso esta mañana hoy, Señor, hemos creído que tú vas a hacer lo que has prometido, lo que has dicho. Tu palabra permanece para siempre. Señor, te pedimos que tomes nuestra vida, cambies lo que no es tuyo, quites lo que sobra, añades lo que haga falta para ser las personas que tú quieres que seamos en tus manos. Y por eso en esta mañana, Señor, colocamos este día, este resto de día en tus manos, esta semana. Tal vez van a haber oportunidades en las que nuestra fe se vaya a ver comprometida. Tal vez en esta semana vamos a tener tiempos de crisis de fe, Señor, pero en esos momentos ayúdanos a tomar la decisión correcta. En esos momentos, Señor, llévanos
a creer en lo que tú has prometido en tu palabra. Llévanos, Señor, a descansar en ti. Hoy y en esta semana, Señor, y de aquí en adelante en nuestras vidas, vamos a decir más en tu palabra, echaré la red, porque tú lo has dicho, Señor. Si tú quieres que hablemos, vamos a hablar. Si tú quieres que actuemos, vamos a actuar. Si tú quieres que levantemos los brazos, los vamos a levantar. Señor, no importa si ya lo hemos hecho 10 o 15 o 20 veces, vamos a creer que el momento y la vez en la que tú lo dijiste, ese es el momento en el que se va a cumplir tu palabra, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces ese fue el mensaje esta mañana. Crisis de fe. Compártalo con sus amigos en Facebook, comparta el link de la transmisión de hoy. Tenemos los miércoles la transmisión en Facebook a las 7:30 y nos vemos el próximo domingo nuevamente otra vez por la red social, por Facebook o aquí las personas que quieran venir, que quieran compartir con nosotros. Acuérdense, la palabra dice: no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dios quiere que nos reunamos, Dios quiere ver gente unida en armonía, alabando su nombre. Y afuera se reúne gente hay gente que se congrega, ¿no?, en la casa de la cerveza, hay gente que se congrega en la discoteca, hay gente que se congrega en la cantina, pero Dios quiere que nos congreguemos en un lugar así en el que podamos darle la gloria a Él por las bendiciones que hemos recibido. ¿eh? Amén. Nos vemos. Bendiciones.